Hola, buen día para todos. Buen día. ¿Cómo le va, doctor? Muchas gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Bueno, son días sensibles, ¿no? Lo que se nos acercan. El 18 de julio se conmemora un aniversario más, lamentablemente. 31 años sin todavía poder juzgar a los responsables de este atentado, ¿no? Es un dato preocupante para la República Argentina, que además ya fue condenado internacionalmente por este tema. Sí, efectivamente, tal como usted lo dice. Esta es una tragedia que lleva ya 31 años, en la que efectivamente el Estado argentino fue condenado el año pasado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una sentencia que ya es definitiva e incontrovertible, en donde lo condenó no solo por la falta de prevención del atentado y la responsabilidad en la muerte de las 85 personas que allí fallecieron y los más de 300 heridos que allí hubo, lo condenó precisamente porque había estado, seguía a las personas a las que sospechaba que lo iban a cometer, y tenía avisos suficientes de que iba a haber un segundo atentado. Se sospechaba que estas personas también habían cometido el atentado anterior contra la Embajada del Estado de Israel, y se les responsabiliza por no haber desplegado las medidas de prevención necesarias. Y además, luego ya, el segundo tramo de la condena tiene que ver con la falta de justicia. Y en esa falta de justicia no solo se transcurso esos 31 años sin haber desplegado una investigación eficiente, sino que además lo condenó por el propio encubrimiento del atentado, ya que fue responsabilizada las propias agencias del Estado en que hoy no sepamos la verdad de lo sucedido, ¿no? Claro. Que hay que destacar que hubo un juicio justamente por el encubrimiento, que hubo un juez y hubo fiscales que estuvieron condenados, que se había tratado de implantar la pista de la policía bonaerense, ¿no? En un momento que había conflictos entre Menem y Eduardo Duhalde, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, esa es una pista que se instaló en los primeros años del caso y que llevó que estuvieran, no sé, casi una década detenidas, un número de personas que fueron llevadas a un juicio. Ese juicio se llevó adelante en los años 2001, 2004, y concluyó efectivamente que no solo no había pruebas para involucrarlos en el caso, sino que además las pruebas que se habían presentado habían sido construidas de manera intencional para involucrarlos falsamente. Esa es la gravedad de este caso, ¿no? Donde en el acto de como decía usted, de mayor trascendencia de un acto de terrorismo internacional en el país, ha sido en la región, incluso hasta el ataque a las Torres Gemelas era el mayor ataque terrorista internacional en América. Y que el Estado argentino haya utilizado sus recursos para presentarle a la sociedad una solución falsa del caso, y que esa solución falsa haya sido descubierta y que los responsables judiciales, de inteligencia, del Ministerio Público, de las fuerzas de policiales hayan sido condenados por esto, es lo que explica que a 31 años todavía las víctimas están reclamando justicia, ¿no? Claro. Ahora, hay cosas que se dan como probadas, ¿no? Por lo menos, o que están en vías de probarse, algunas de ellas incluso respaldadas por fallos judiciales, ¿no? Un fallo de la Cámara de Casación firmada no por unanimidad, sino por dos de los jueces, uno de ellos Carlos Maíquez, que usted me corrige, pero creo que hasta fue premiado en Estados Unidos por estos fallos, y uno tiene que ver con ratificar lo que ya habíamos dicho, la condena por el encubrimiento, pero en otro fallo donde se dice, acá está la responsabilidad del Estado de Irán sobre lo que ha ocurrido, porque bueno, el atentado lo hizo la Hezbollah, que es la pista que se está siguiendo. Hay 10 personas que están imputadas y que ahora podrían llegar al juicio en ausencia. Podrían, digo, porque falta todavía un tramo procesal para avanzar. Pero, ¿cuál es la realidad? O sea, ¿qué es lo que realmente se sabe de lo que ha ocurrido? La información sobre el modo en que sucedieron los hechos, y la atribución de las responsabilidades de determinadas personas o el involucramiento que se indica de determinados estados, son informaciones que están desde el primer día, e incluso desde antes del primer día, desgraciadamente, porque también tenían que ver con la misma operatoria en el atentado de la Embajada de Israel del 92. Claro. La información es mucha. El gran cuestionamiento que tiene, y que lo ha hecho la Corte Interamericana en esta condena que comentamos recién, es la imposibilidad del Estado argentino de convertir
las informaciones de inteligencia o la información que recibe de organismos de inteligencia extranjeros o incluso la que puede producir en pruebas suficientes como para llevar a las personas a juicio y obtener una condena judicial. Por eso es que todos los fallos que ha habido hasta ahora, salvo los que han sido obviamente en los juicios orales y públicos, donde efectivamente concluyeron, como decíamos, que no hay todavía ninguna condena. Las otras actuaciones judiciales o resoluciones judiciales son resoluciones de un delito provisorio. Lo que quiero decir es, recién en un juicio oral y público se determinan y contradictorio, ¿no? Se determinan los hechos de un modo en que luego de ello, y si el fallo se confirma en las instancias, queda definida en una situación fáctica. Mientras tanto, es precisamente eso lo que la ausencia que se reclama. Que 31 años del proceso todavía no ha habido ninguna posibilidad de establecer ningún culpable a través de un juicio. Más allá de los señalamientos que desde el primer día se hacen a determinados grupos, determinadas personas, determinados países. Este es el déficit de la investigación argentina, ¿no? Claro. Doctor, ahora como alguien que ha estado cerca de lo que ha sido la investigación y a los expedientes de las causas, ¿cuán probable, o mejor le pregunto por su postura, ¿no? Para que me dé su opinión sobre esta resolución del juez Rafecas, ¿no? De hacer el juicio en ausencia, que lo posibilita porque se ha modificado el Código Penal en el Congreso, donde hay varios que son o fueron funcionarios del régimen iraní, ¿no? Algunos que de hecho lo son ahora. ¿Cuán probable es que se desarrolle este juicio, que se llegue a una condena y que estas personas, en caso de ser encontradas culpables, realmente tengan que cumplir con alguna pena, ¿no? Teniendo en cuenta esta situación. Bueno, la posibilidad de que se concrete un juicio es bastante cierta. El juez Rafecas ha dispuesto que el trámite continuará en ausencia. O sea que uno de los grandes escollos que hasta ahora había, que se sostenía sobre todo en las previsiones de nuestro derecho, ¿no? que es la posibilidad de que no se pueda avanzar un proceso si no se indaga a la persona, y esa indagatoria de la persona debe hacerse frente al juez. Estas eran las reglas de nuestro procedimiento y de nuestro orden constitucional, que llevaron a que durante 30 años estuviéramos a la espera de que se concretara alguna vez alguna de las detenciones de estas personas, que eso llevara a una posibilidad de una extradición y que puestos ante el juez puedan ser indagados para que el proceso pueda avanzar. Superado este escollo, de un modo que ya está definido en nuestra ley, a propósito de la modificación legislativa, y adoptada la decisión del juez Rafecas de que este proceso tramitará en ausencia, llevará un tiempo, que es el tiempo en que terminará la instrucción, que yo entiendo que terminará entre este año y el próximo, las medidas necesarias para concretar la imputación en ausencia, dictar los procesamientos en ausencia, declarar que quedó usada la instrucción y dar las vistas a los acusadores para que requieran la elevación del juicio en ausencia. Estos trámites llevarán un tiempo, y después, dentro de 1 año o 2 años, estará el caso ya en la órbita de aquel que deba llevar adelante el juicio y juzgar a las personas. Esto parece ser que ya ha quedado solamente en nuestras manos, así que no debería haber más que el tiempo necesario para que los trámites se hagan. Después, una vez que se realice el juicio en ausencia, bueno, ahí será tarea de los defensores y de los defensores hacer su trabajo, de los acusadores mostrar qué es lo que le ha señalado el juez Rafecas. Bueno, será el momento en que muestren a la sociedad si pueden sostener las acusaciones que hacen, y en ese caso habrá seguramente una condena, que al comienzo será un símbolo, y que después trataremos de ver si se puede ejecutar de algún modo. Esto es cada vez más, esto es difícil, también por el paso del tiempo, ¿no? Digamos, ha habido personas que se han responsabilizado de atentado, que han fallecido, han pasado 31 años, fallecen las víctimas también, fallecieron las familiares de las víctimas, fallecen los propios acusados. O sea que
el paso del tiempo, a esta altura, pasados 31 años, si uno estima que puede haber un juicio, no sé, en 2 o 3 años, ya llegaremos a casi los 35 años del momento de los hechos, y eso siempre conspira con la posibilidad de hacer justicia, ¿no? Claro. Bueno, ojalá que esto pueda avanzar. Yo creo que ya tanto las familias como las víctimas, como en realidad todos los argentinos y la comunidad judía, están mereciendo que se haga justicia, ¿no? Que por lo menos se pueda saber si las personas que están imputadas o no tuvieron participación como realmente se cree que tuvieron, y que las víctimas puedan descansar en paz, que creo que es algo muy importante. Doctor, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes y que tengan buen día. Igualmente para usted. Hablábamos con el doctor Alejandro Rúa.